Jesucristo nuestro Señor no está pensando en sí mismo, no está pensando en las cosas de Él. Él está pensando en sus discípulos, Él está pensando no en lo suyo, sino en lo de los otros. Verdaderamente esto era amarlos hasta el fin. Los discípulos estaban a punto de abandonarlo por completo. Sin embargo, Él los amó hasta el fin. Jesucristo completamente se entregó a sí mismo al lavamiento de los pies. Aquí vamos a ver qué cuidadoso fue al hacer este trabajo, que tiene mucho significado para nosotros, hermanos. Primero, Él se levantó de la cena. Y después que se levantó de la cena, se quitó su manto, su talit, sí, el manto de oración. Y luego aquí Jesús toma una toalla y se la ciñe. Finalmente Jesús puso agua en un lebrillo. Ahora, si Él hubiese querido como maestro, como Mesías, como Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? Si Él hubiera únicamente querido mostrar la imagen de un siervo, porque es lo que está haciendo aquí, ¿sí? Mostrar la imagen de un siervo. Si Él hubiera querido enseñar eso, Él hubiera llamado a un siervo, a uno de sus discípulos, a que hagan esto, ¿sí? O para que hicieran toda la preparación, para que traigan el agua, para que traigan la toalla, y Él rápidamente pasa el trapo húmedo por los pies y es todo. Eso es dar nada más la imagen de servidumbre. Pero Jesucristo, hermanos, lo hizo todo. O sea, está mostrando que Él se está entregando en este trabajo por completo. Porque si te das cuenta, no molestó a nadie, Él lo hizo todo. Fue un acto de servidumbre extrema. De acuerdo a las tradiciones judías y a las leyes judías, ¿sí? Entre un maestro y sus discípulos. Aquí, conforme, fíjense, era en U, hermanos. Esa mesa era en U, así. Y conforme iba uno por uno, lavándole los pies a sus discípulos alrededor de la mesa, e iba secando los pies de sus discípulos. Pero fíjate quién es Jesucristo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Creador de todas las cosas, el Santo que no conoce pecado, que es puro, que es sin mancha, el Creador, el que es soberano, el que tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría. Él vino a las partes más bajas y mira lo que está haciendo a sus discípulos. Y conforme iba alrededor de la mesa, lavando y secando los pies de sus discípulos, aquí en Lucas 22, 23 dice que los discípulos habían entrado al aposento alto discutiendo quién era el más grande. Por medio de lo que Jesucristo está haciendo aquí, está demostrando cuál es la verdadera grandeza. Es lo que ahora no queremos hacer, de servirle a nuestros hermanos, de ser humildes de corazón, de aprender de Jesucristo. El siervo más vil de la casa lavaba los pies de los invitados cuando llegaban a esa casa. Para tener una cena formal como esta, la que tiene nuestro Señor Jesucristo,
el siervo más vil lo hacía. Pero esto no sucedió con Jesucristo y sus discípulos. Cuando entraron al lugar, ellos así empezaron a cenar con los pies sucios. Esto era muy incómodo y no se acostumbraba así. Primero, porque las sandalias que usaban y los caminos por donde andaban, los pies se ensuciaban mucho. Segundo, los discípulos iban a tener su cena formal en una mesa que era en forma de U, era conocido como triclinio, como triclinio. El triclinio era una mesa en U. Esta era una mesa en forma de U, muy bajita, como si fuese una mesa de centro. Los invitados se sentaban y tenías que sentarse cada uno alrededor de la mesa, y el más importante se sentaba al lado del anfitrión. Se reclinaban sobre almohadas con los pies detrás de ellos. O sea, los pies quedaban muy cerca de la mesa. Por lo tanto, los pies mugrosos durante la cena eran muy evidentes. Sí. Así que Jesús sabía que las acciones hablaban más que las palabras. Y así debe de ser. Las acciones, hermanos míos, hablan más que las palabras. Aquí, cuando quiso enseñar esto a los discípulos soberbios, que siempre están dados a discutir sobre los principios de la humildad, no solamente lo dijo, sino que Él lo demostró. Y lo demostró de una manera que ilustró toda su obra en beneficio de los suyos. Observe esta escena. Jesucristo se levantó de la mesa, de ese lugar cómodo, de ese lugar de descanso. Él se levantó. Él hizo lo mismo. Él se levantó de su trono en el cielo. Un lugar de descanso, un lugar de comodidad, un lugar de alabanza, un lugar donde está el Rey soberano siendo atendido por sus siervos los ángeles. Pero Él se levantó de su trono en el cielo y vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando se levantó de la cena, Él se quitó su manto. Su manto lo quitó, lo que le cubría. El talit, el manto de la oración, con sus 10 puntas. Parece que tenía 5 de cada lado, no me acuerdo muy bien. O 4, no me acuerdo en realidad, soy sincero. Sí, pero Jesús se quitó su manto, ¿sí? Quitándose lo que le cubría. Asimismo, Jesucristo quitó su gloria. Se quitó su cubierta celestial. Se encarnó, habitó entre los hombres, se tabernaculizó. Aquí estuvo en la tierra Dios hombre, así como se quitó también su manto. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, quitó su gloria, su cubierta celestial. Jesucristo tomó una toalla y se la ciñó, listo para el servicio, para trabajar. Asimismo, Jesucristo tomó la forma de siervo y vino a este mundo.
Jesucristo puso agua en un lebrillo, en un recipiente, listo para limpiar, para limpiar. Asimismo, Jesucristo había llegado la hora en donde iba a derramar su sangre para limpiarnos de la culpa y de la paga del pecado. Y después que hizo todo nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a Pedro, acuérdese, tal parece que Pedro fue el último. Y Pedro no quiso. Aquí, y Cristo le dice algunas palabras, ahorita lo vamos a ver. Aquí vemos que Jesucristo, cuando termina de hacer todo, Él se volvió a sentar. Dice Juan 13:12, míralo. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabes lo que os he hecho? Después de haber hecho todo, Él se volvió a sentar, después de haber lavado los pies. Jesucristo hizo lo mismo. Después de haber efectuado todo lo escrito, todo lo profetizado, todo lo tipificado, Jesús se sentó a la derecha de Dios Padre después de habernos limpiado. Aquí, hermanos, podemos ver que esta enseñanza, esta lección completa de Jesucristo sobre sus apóstoles se pegó poderosamente en los discípulos, en los apóstoles, porque décadas más adelante Pedro le escribe a los cristianos sobre la humildad. ¿Y sabe cómo escribe? Dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 5. Otras versiones dicen, envuélvanse con el delantal de la humildad. Lo que Jesús hizo fue grabado en la mente y en el corazón de los apóstoles poderosamente. Recuerde que Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Quizás Pedro estaba observando, fue el último de todos en esa mesa en U, triclinio se llama, en esa mesa en U al final. Cuando llegó con Pedro, dice, entonces vino a Simón Pedro en el versículo 6 al 11, lo dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, si tú me lavas los pies, Señor. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Conociendo la forma de la mesa en U y la cena típica de la Pascua, tenemos razón para pensar que Pedro estaba sentado al final de la mesa. Así que vemos aquí nosotros que probablemente llegó con Pedro al último, no entiendo. Y estos compañeros no entendían lo que Jesús quiere que hagamos. Ahí puedes grabar. Quiere que hagamos, y por eso están permitiendo que le laven los pies. ¿Este ya no está grabando? No quiere cargar, está caliente. Por eso, pero el otro puede grabar. Graben eso. No, pues la tableta, ahí. ¿Sí? Pero córtalo. Así que aquí, hermanos míos, vemos nosotros que somos demasiados indignos para que le permitamos lavarnos los pies. Por eso Pedro da esta declaración. Pedro claramente se sintió incómodo al permitir que Jesucristo tuviera este acto humilde de servicio hacia él.
Así que este ejemplo de un corazón de servicio de Jesús, que Pedro y los demás se vieron muy soberbios. ¿Sabe qué? Porque cuando Jesucristo empezó a lavar los pies a sus discípulos, nadie se paró para hacerlo. Nadie se paró para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nadie admitiría su inferioridad entre ellos. Porque recuerde que ellos competían por la jerarquía más alta. Y Jesucristo le dice: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Si no aceptamos el humilde servicio de Jesús para limpiarnos, no tenemos parte con Él. Esto también podemos aplicarlo. Que Jesús no lava literalmente nuestros pies como está haciendo aquí, como lo hizo con sus discípulos. Pero humildemente Él murió en la cruz para limpiarlos de todo pecado. Y nosotros lo debemos de recibir, esa limpieza. Porque si no recibimos esa limpieza de Jesucristo, del perdón de sus pecados, de nuestros pecados, entonces no tendremos parte con Él, no tendremos vida eterna, no tendremos salvación y no tendremos perdón de nuestros pecados. Y Pedro le dice: Señor, no solo mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Aquí Pedro está decidiendo que Jesucristo es lo que tiene que hacer. Así que, hermanos, aquí vemos nosotros que para tener parte con nuestro Señor Jesucristo dentro de su reino, es importante dejar que como un humilde cordero, como un siervo, Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, como ese cordero sin mancha y sin contaminación, que derramó su sangre por nosotros, todo aquel que no permite ser lavado, purificado por la obra de Jesucristo, no tendrá parte en el reino de Dios. Allí Jesucristo, en este tiempo que se encuentra en el aposento alto y está en la última cena, es allí donde establece o instituye la cena del Señor, que la iglesia más adelante lo recibe como doctrina y como ordenanza, para hacer remembranza por medio de pan y del vino. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, dijo: haced esto en memoria de mí. Y anuncien siempre, constantemente, lo que yo hice por ustedes. O sea, prediquen el Evangelio hasta que yo venga otra vez. La cena del Señor, un acto simbólico que tiene mucho poder espiritual en la vida de la iglesia. Así terminamos en esta tarde, hermanos míos, lo que está sucediendo en el aposento alto. Próxima enseñanza, nos vamos a ir al huerto del Getsemaní. Y quizás veremos algo de Juan capítulo 15, 14, 15, 16. Así que, Señor, muchas gracias te damos en esta tarde por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor, por darnos esta bendición, Señor, de afirmar nuestro corazón, Señor, al poner tu vida y ser humilde y ser un siervo
El siervo no puede ser más que su maestro. No. Si tú lo hiciste, Señor, es para ejemplo. Quita nuestra soberbia, quita nuestro orgullo, Señor. Quita nuestra rebeldía. Quita, por favor, todo pecado que estorba el ser humilde. En el nombre de Jesucristo oramos y decimos amén. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Gracias.